Pichincha, y pues tengo el gusto de ser el moderador en este foro. Agradezco asimismo la presencia de la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, la ingeniera Verónica Miranda, Veritos y un poco... Hola. Verónica Miranda, presidenta del Colegio. Tenemos también la presencia del vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Marcelo Novoa, quien viene en representación del ingeniero Leopoldo Campo, quien delegó para este acto a Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Tenemos también al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, el doctor Jaime Moreno. Si es tan gentil, Jaime. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Tenemos también al vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, economista Víctor Hugo Albán, y como invitado también el presidente de la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador, Adrián Rodríguez. Los 5 pues seremos encargados. Bienvenido, Adrián. Los desafíos del sector inmobiliario en tiempo de crisis hace que las asociaciones, aquí yo quiero igualmente dirigirme y agradecerles por esta oportunidad y quienes están presentes un poco para irnos conociendo. Tenemos pues la presencia del presidente de la Asociación de Bienes Raíces de la SUAY, el corredor Adrián Rodríguez, que funge también como presidente de la federación, ya le conocen. Del Cotopaxi tenemos al presidente corredor Darwin Arias. Darwin, si eres tan gentil, nos saludas. Tenemos de Guayas. Hola, Mauro, qué gusto. Bienvenido. Qué gusto, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo a los panelistas y a los colegas. De la provincia del Guayas tenemos a Su Murillo. De la provincia de Imbabura a Ramiro Páez. De la provincia de Loja a su presidente Ivón Ortega. Bienvenido, Ivón. Gracias. De la provincia de Manabí a Óscar Rivas. De la provincia de El Oro, Lucio Martínez. Lucio. De la provincia de Pichincha, mi persona, Mauro Maldonado Cox, y de la provincia de Tungurahua, la corredora Teresa Ocaña. Todos ellos hemos hecho este gran esfuerzo con mucho gusto para poder tener estos foros que son en beneficio, creemos que es de nuestro sector y del Ecuador. Vamos pues a iniciar con este foro, a darles cómo son las reglas del mismo. Va a constar de 3 intervenciones de los panelistas. La primera intervención durará 3 minutos, que corresponde a un diagnóstico actual de cada uno de los subsectores, donde queremos establecer un punto de partida concreto en sus efectos y prioridades de cada uno de ellos. Tenemos el segundo intervención, que será de 5 minutos por panelista, donde hablaríamos de las posibles estrategias para mitigar este impacto que tenemos como coyuntura. Ahí el objetivo es planes de acciones concretos, establecer prioridades en común y alianzas estratégicas aplicables. Una tercera y última intervención sería un resumen y conclusiones donde obviamente generaremos los compromisos, una síntesis y retroalimentación de todos los criterios que nos den los panelistas, y por último dejaremos un espacio de preguntas, las cuales serán canalizadas a través de los presidentes de cada una de las asociaciones, por lo que si son tan amables se dirijan a través del chat y les den todas las preguntas a los presidentes de cada una de las asociaciones, quienes serán los encargados, por último, de hacer una pregunta a los contertulios, de acuerdo pues al banco de preguntas que ustedes hayan aportado. Dicho esto, empezamos pues con el foro, nuevamente agradeciéndoles
asistencia. Y empezaríamos pues con el objetivo, ¿no? La Federación de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador tiene como objetivo principal y general en este foro el cambio de paradigma por la situación de salud actual que tenemos y la disrupción tecnológica que no tiene parangón con nada conocido antes. Buscamos un proceso de integración para evolucionar, fortalecer la estructura gremial, su rol como ente de opinión y proponente de alternativas para afrontar la crisis en el corto y mediano plazo. Quiero también dar una reseña de nuestros panelistas, pues la experiencia que tienen en el sector inmobiliario. Y quiero empezar con la ingeniera civil Verónica Miranda, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en planificación y dirección estratégica de la ESPE. Tiene diplomado en relaciones internacionales en la Flaxo. Ha sido comisaria, directora principal y presidenta académica de la Cámara de la Construcción, presidenta nacional de la Formación Profesional Compartida, sugerente de Hormigonera Quito Equinoccial, actualmente gerente de Betón, Ingeniería y Patología. Ha sido vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, periodo 2017-2018. Es actual miembro de la Comisión Nacional de Anticorrupción, constructora particular, académica y conferencista. El economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, es economista graduado en la Universidad Central del Ecuador, máster en Economía y Finanzas en la Escuela Politécnica del Ejército, máster en Política y Programación Financiera en el ESMA Barcelona, España. Tiene cursos sobre política monetaria en el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos, profesor universitario por 30 años, ha sido subgerente del Banco Central del Ecuador, funcionario de carrera, asesor legal, asesor general, del Banco Nacional de Fomento, subgerente general de Esoísa Crespo Construcciones, director de varias empresas, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, analista económico y conferencista a nivel nacional e internacional. Tenemos también, me hago un poquito para ver. Estoy viendo en el computador, en el teléfono, el currículum de los otros panelistas. Un segundito. Tenemos al vicepresidente de la Cámara de la Construcción, de la Industria de la Construcción, el arquitecto Marcelo Novoa, quien ha sido presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha por 2 periodos, presidente del Colegio Nacional de Arquitectos, vicepresidente de la Federación Panamericana de Arquitectos, presidente del Tribunal de Honor de la Cámara de la Construcción, vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, promotor inmobiliario, actualmente gerente de Novajor Compañía Limitada. Tenemos al doctor Jaime Moreno, que es director ejecutivo de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Ha sido presidente, doctor en jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia de la República. Tiene una maestría en Derecho Informático, mención en Comercio Exterior, una especialidad en Derecho Constitucional, presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción de la SUAY, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, vicepresidente de la Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de la SUAY, presidente de la Compañía de Asesoría y Auditoría Médico-Legal, AMEDILEX, concejal del Cantón Cuenca,
gerente de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico, EDEC-EP, docente de la Escuela Judicial de Formación para Fiscales en la Cátedra de Derechos Humanos, entre otras dignidades. Y por último tenemos al corredor Adrián Rodríguez Serrano, presidente de la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador, FENAGBRE. Así es también presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de la SUAY, abogado en formación, estudios en marketing y comercio electrónico, CEO de su empresa Bienes Plus Inmobiliaria, corredor de bienes raíces por más de 10 años, miembro de la Comisión de Estadística de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, SILA, miembro de National Association of Realtors de Estados Unidos desde el 2014 y primera certificación de la norma ISO 17024 de gestión inmobiliaria. Pues tenemos un panel de muy alto conocimiento y una expertise de muchos años. Con esto pues iniciamos la primera intervención en la siguiente forma de los panelistas. La pregunta pues es el diagnóstico actual y vamos pues de acuerdo al siguiente orden, tendrá 3 minutos cada una de las intervenciones y será el diagnóstico actual. Empezará el presidente de la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador, Adrián. Bienvenido. ¿Qué pasó? Y empezaríamos. Adrián. Gracias, Mauro. Un saludo a todos los panelistas, colegas, amigos de la Federación Nacional que comparten la tarde de hoy, pues este espacio para comentar sobre la situación que enfrentamos. Pues bien, yo quiero establecer el diagnóstico desde la perspectiva del gremio de corredores de bienes raíces del Ecuador. Pues innegablemente estamos enfrentando una realidad que nunca antes se ha visto, o al menos yo recuerde a mis 34 años. Existe una incertidumbre en la ciudadanía y en las autoridades, pues nadie estuvo preparado para este acontecimiento, pero necesitamos esa capacidad de sindéresis para no crear una catástrofe mayor al virus. Actualmente existen varios pronunciamientos desde la CEPAL, desde consultoras internacionales que pronostican tal vez una caída en la economía entre un 4 y un 6%, que yo no quisiera ahondar en esta perspectiva porque todo lo que hemos conocido hasta este momento pues puede estar sujeto a cambios debido a la complejidad que atraviesa pues el Ecuador ante esta situación. Ahora, hay sectores que se verán afectados y eso es indudable, entre ellos unos más que otros. Podría dar ejemplos como el sector de la hotelería, el retail, por ejemplo, que dadas las circunstancias y la complejidad en la restricción de viajes, aglomeración de personas, pues son cosas que no van a poder controlar. Pero yo considero que lo importante es tener una mentalidad a corto plazo y mantener esta sinergia para poder avanzar, ¿no? Es indudable también que vamos a tener una sensación de supervivencia durante estos meses, que esperemos que no sea mayor a 2 o 3 meses, en donde vamos a darle prioridad a la protección de nuestra familia, a la protección de nuestros seres queridos, básicamente. Se viene también una cadena de efectos jurídicos, como son probablemente el incumplimiento de contratos, de plazos, de condiciones, tanto en el sector público como privado, que deberán ser replanteados en las mismas condiciones que atravesamos, porque estos fueron acuerdos que se dieron antes de esta catástrofe. Pues indudablemente vamos a tener un antes y un después muy marcado. Ventajosamente estamos en una etapa en donde podemos todavía tomar las direcciones correctas, las propuestas, y podemos mitigar para que los efectos no sean mayores a los que ya se están proyectando, ¿no? Nuestro sector se encuentra paralizado casi en un 80%, ya que hay aspectos que definitivamente no podemos hacer desde casa, pues somos una actividad productiva que depende básicamente de la interacción entre la gente, visitas, no solo a nivel de corredores de bienes raíces, sino la construcción. Están paralizadas obras, están paralizadas entidades públicas y no permiten avanzar en nuestro ciclo de actividad productiva. Y es importante también destacar que en este proceso de cambio, que yo reitero es un antes y un después que va
ampliar nuestro horizonte para inteligenciar tal vez lo que estamos viviendo, entrar en un proceso de reinvención y tropicalizar cualquier tipo de estrategia o de proceso de desarrollo que se venga, porque eso es lo que necesitamos hacer. Analizar de la manera correcta y sin sobredimensionar ni tampoco minimizar el impacto que va a tener, pero tampoco caer en la negatividad o en la falta de propuesta, porque el Ecuador hoy más que nunca necesita un aporte integral, una coyuntura que involucre a todos los sectores productivos en la generación de propuestas y que de alguna forma podamos mitigar los efectos que se van a dar, como decía anteriormente. También quiero mencionar que es importante la capacidad de adaptación que vayan a tener las empresas, los emprendedores, que realmente los corredores nos caracterizamos por esa condición. Somos gente que hace el ingreso a sus familias diariamente, que no le tiene temor a los retos, porque diariamente eso es el giro de nuestro negocio, pues no tenemos una relación de dependencia, sino más bien en muchos de los casos somos fuente generadora de empleo, generadora de dinamización económica entre proveedores, entre otras cosas. Y yo invitaría, para finalizar este diagnóstico que he tocado algunos puntos, en no caer o darle cabida al pensamiento negativo, sino más bien propositivo, que prime la capacidad de resiliencia que debemos tener como sociedad, como profesionales, como partícipes de esta economía que necesita hoy más que nunca de todos y con ese compromiso firme de poderle sacar adelante al Ecuador en el corto plazo tomando las decisiones correctas, en el mediano plazo con una visión clara y objetiva y en el largo plazo que probablemente ya no sea tan largo plazo, sino que empecemos en un proyecto de país integrando la visión de todos los sectores. Gracias, Adrián. Doy paso a la intervención del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha en la persona de Verónica Miranda. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Primero, felicitar la iniciativa de la Federación de Bienes Raíces del Ecuador. Creo que esto nos permite encontrar una coyuntura entre las diferentes instituciones que puedan sobrellevar la situación actual del país. Realmente la afectación interna que tenemos en el país, tanto económica, social, política, ya suma a esta situación de emergencia sanitaria que está afectando a nivel mundial. Si las relaciones internacionales que se generan entre los países crean vínculos comerciales, financieros y económicos que influyen directamente entre todos los países entre sí. Es decir, más de la afectación interna. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, sí, perdón, no sé, me salí. Además de la afectación interna que se tiene, estas acciones que se tienen desde el mundo entero, ya suman esta siniestralidad que se puede dar en el país, afectaciones de todo tipo. Nuestras ciudades en general no se encuentran preparadas para estos eventos, primero que han sido imprevistos, el tema del coronavirus, que ha desnudado la situación sanitaria del país. No estamos previstos para ellos, como no hemos estado previstos para algunos desastres naturales que nos han afectado, como el ocurrido en el 2016, ¿verdad? Como el sismo que se dio y que dio tantas muertes y afectaciones a los edificios y a la parte funcional y operativa del equipamiento urbano que afectó tanto en nuestro país. Es decir, las ciudades no son resilientes, o sea, no están preparadas para afrontar esas inesperadas acciones que vienen, sea de las acciones naturales, sea de tipo antrópico por afectaciones humanas, o en este tema sanitario que efectivamente nos afecta a todos los sectores del país. Hablamos de que actualmente el riesgo país está en 6.063, marcado el 23 de marzo. Realmente ese valor nunca lo hemos tenido. Es un valor muy alto que genera preocupación en que la inversión que requerimos actualmente, especialmente en el sector de la construcción, que es el que manejamos, ha disminuido aún más la proyección de nuestras cifras a nivel construcción. El PIB incluso se ha hablado por parte del vicepresidente que se va a reducir en un 2%,
solamente por esta crisis. Es un valor bastante significativo, comparando que, por ejemplo, la construcción tiene un aporte durante muchos años de un 10% sobre el PIB. Sin embargo, ya ha bajado, estas cifras están cercanas al 8% o pueden ser menos. Ya hablando básicamente del sector inmobiliario, sabemos la sensibilidad que tiene este sector ante estas situaciones económicas. Es un sector demasiado expuesto a políticas monetarias, al flujo de inversión pública y privada, a la creciente movilidad que existe geográfica entre los países en cuanto a movilidad de capital, a la oferta crediticia hipotecaria que en nuestro país está básicamente en manos del BIES y esperando que de las construcciones es 30 segundos. susceptible al mercado de valores. Hay demasiada sensibilidad en el sector. Por lo tanto, el sector es un detonante en ciclos de auge y de recesión, como es en este momento económica, y pensamos que realmente los proyectos que actualmente están vigentes, que estaban vigentes, los pocos proyectos están absolutamente paralizados, ya que la construcción es mano de obra directa, no se puede hacer un teletrabajo en ese sentido. Creo que pasé mi tiempo. Sí, Mauro. gracias, Berito. Corresponde ahora a la Cámara de la Industria de la Construcción. Marcelo, bienvenido. Micrófono tal vez. Nuevamente, sería ahora la intervención del vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, arquitecto Marcelo Novoa, si eres tan gentil. ¿Estás conectado? ¿Estaba conectado Marcelo? Revisa si es tan gentil. Jorge. Se activa el micrófono. Marcelo, no sé si eres tan amable y activas el micrófono para que empiece tu intervención. ¿Ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Gracias, muy gentil. Bueno, en primer lugar, debo felicitar esta iniciativa que es muy importante para el país, que se hagan planteamientos concretos sobre la realidad. Como se había mencionado antes, hay que realizar un ex ante y un ex post de la situación que estamos viviendo antes de la emergencia sanitaria. Ya se han señalado algunos indicadores que son desalentadores para nuestro sector. El PIB de la construcción antes de la crisis sanitaria estaba en menos 4.8. Se ha hablado de cifras escalofriantes con respecto al riesgo país, el desempleo. En sí, la situación por demás compleja. Sumado a que este sector de la construcción bordea los 500,000 empleos adecuados y no adecuados, sin incluir actividades conexas. La producción nacional bruta de la construcción es de alrededor del 20% del PIB. Por eso la importancia de que nosotros hagamos planteamientos concretos frente a esto. Recordemos que se hizo esfuerzos conjuntos entre todos los sectores que tienen que ver con la construcción, con el sector inmobiliario, para primero derogar la ley de plusvalía, luego recuérdense que en el octubre de 2018 se hizo un anuncio por parte del gobierno nacional en Daule con relación a las tasas preferenciales. Año después se encontraron ya mecanismos
de implementación, de puesta en marcha por parte de la Junta de Regulación Monetaria con relación a las tasas preferenciales, la tasa de 4,89 para la banca privada y la banca pública, pero hemos visto que desgraciadamente no es activa y por una serie de situaciones que le corresponde esencialmente al gobierno central y a los gobiernos locales, a los GATS cantonales, donde debe haber mayor agilidad, debe haber procesos abreviados a efectos de que los proyectos tengan una mejor continuidad y marcha. Entonces, yo creo que es muy valioso, muy importante que vayamos tomando nota del qué hacer frente a un sector que será esencial de que se lo declare emergente, de que se le dé la atención prioritaria y en acción conjunta, tanto con quienes hacen bienes raíces, con quienes impulsan ese sector y nosotros los constructores, porque lo que sabemos hacer nosotros es construir. La venta está en manos de ustedes, pero tenemos que buscar condiciones favorables para que de manera conjunta y con seguridad jurídica podamos enfrentar los pocos proyectos que están en pie. Yo mismo tengo un proyecto en Quito, acá en Quito, se llama Balcones del Parque Inglés. Este proyecto tiene 400 departamentos, está en la zona, en el centro norte de la ciudad, y vemos de que hay una serie de obstáculos y dificultades que nos pone el Estado para dar impulso y desarrollo a esto. Yo creo que como diagnóstico ya no podemos decir más. Se ha hablado lo suficiente sobre la emergencia sanitaria, se ha hablado mucho sobre los indicadores desalentadores. Estamos ya en un momento en el que recibimos información de todo orden y hay que saber procesarlas, y como propositivos que somos, como constructores que queremos buscar salidas y soluciones, iremos con planteamientos firmes en lo que lo haré luego respecto a alternativas que podemos plantearlas como Cámara de la Construcción. Gracias. Marcelo. A continuación, por la intervención del director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, el doctor Jaime Moreno. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. ¿Sí se me escucha? Sí. Perfecto. Realmente voy a seguir el orden establecido por ustedes, y la realidad es que tenemos, como si bien se dijo, un antes y un después. Tenemos un después que no es después del coronavirus. Se apagó el micrófono. A ver. Ahí sí. ¿Estamos ahí? Sí, por favor. Sí, le escuchamos. Muchas gracias. Sí. Gracias. Decía que tenemos un después, pero un después no del coronavirus, un después con el coronavirus, ya que van a cambiar muchas modalidades de comportamiento y vamos a tener una sociedad que se va a basar mucho, y eso lo explicaré después, en el comercio electrónico, una economía del conocimiento basada en redes, basada en esta sociedad de información. Ahora el desafío es cómo ser más rápidos ante una economía que es lenta, en un proceso económico de ajuste, con un mercado que genera una desconfianza. ¿Aló? Te escuchamos, por favor. Una desconfianza, es decir, hay autoridades nacionales y seccionales tibios en la toma de decisiones, lentos, hay la incertidumbre de lo que nos deja el COVID, hay un periodo preelectoral, lo que bien se dijo, y es un fantasma que me temo vuelva a rodearnos, la ley de plusvalía. Tenemos unas normas laborales que no nos permiten ser competitivos, y es ahora cuando debemos dar esos cambios. Tenemos una población que crece más rápido de lo que va creciendo la economía, por lo tanto tenemos menos población en actividad productiva inserta en el mercado formal, lo que también nos da menos ingresos por familia. Las ventas no han alcanzado lo previsto desde octubre del año pasado. Hay un país con endeudamiento necesario, con un riesgo país que se va incrementando, un sector público que no llega a ajustarse y a cumplir su rol. Y es aquí en este diagnóstico, viviendo ya con el COVID, que hay que reconocer cuál es el rol del sector privado.
y sin duda es el de generar la riqueza pública y privada y las fuentes permanentes y dignas de empleo. Ahora en esta nueva sociedad, donde vamos a tener limitaciones para reunirnos y desplazarnos, nuevas normas sociales, esta sociedad digital que va a estar haciendo el trabajo no de los constructores, pero sí de los promotores y vendedores inmobiliarios, es necesario dotarle de una base ética y dotarle también de nuevas herramientas y formalizar un poco el sector, porque hay muchos que hacen esta actividad y distorsionan, van minando esa confianza que debería existir, y mañana uno no está trabajando con un corredor, con alguien que le está vendiendo o ayudando a adquirir un inmueble, sino está cuidándose de este, porque en la viña del Señor hay de todo, y creo que sí es necesario partir porque ustedes puedan generar una publicidad robusta, fuerte, organizada, formal, que le diga al usuario: aquí estamos los profesionales del área, sabiendo que esta crisis nos trae pobreza, nos trae falta de empleo, y vamos a tener muchos jóvenes y gente que perdió su trabajo porque van a haber quiebras, que conocen muy bien las tecnologías, y si no se hace desde los formales de la actividad inmobiliaria un engarzamiento real con las tecnologías de la información y de la comunicación, vamos a tener muchos actores que van a estar distorsionando, y vamos a tener una realidad que luego en las estrategias me permitiré compartir con ustedes algunas ideas para poder equilibrar un poco el mercado. Es real y es necesaria que la construcción y el sector inmobiliario, como el mayor dinamizador de la fuente de empleo y de la economía, se active y sea declarado como un área prioritaria. Caso contrario, vamos a tener más oferta que demanda, y ahí vamos a tener problemas todos. Gracias, Jaime. Tenemos ahora la intervención del vicepresidente del Colegio de Economistas, Víctor Hugo Albán. Bienvenido, Víctor. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, con claridad. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente un gusto participar. He escuchado con mucha atención la intervención de cada uno de los panelistas, y la parte fundamental, obviamente, es la parte económica. Cierra la puerta y así no estorban. Solo les quiero recordar con mucha claridad quién hizo reformas a toda la legislación de crédito. Fue el anterior gobierno del señor Correa. No hay un crédito disponible para el sector de la inmobiliaria ni de la construcción. Tenemos que cambiar la legislación, y no es muy difícil, porque por suerte no está dentro de lo que es la Constitución, sino dentro de lo que es la legislación de la economía en la parte de política monetaria. Política monetaria que ha venido muy de menos. Cerró los créditos hipotecarios a través de la banca privada, del sistema financiero. Eso se tiene que reactivar. Cierto es, yo no voy a hablar de lo que hablaron ustedes, del problema de la pandemia, del COVID-19. Sabemos lo que está pasando, pero precisamente nosotros estamos buscando el mecanismo de reactivar la fundamental industria que es la construcción. De ahí nace todo un proceso. ¿Qué es lo que ha pasado en estos precisos momentos en el Ecuador? Tenemos nosotros prácticamente anulada la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque no permite la legislación. Entonces cambiemos de una vez por todas, y sí se puede hacer al momento cambios radicales de la legislación. Yo invito a una cruzada de activación del Ecuador como punto fundamental la industria de la construcción, base del sector inmobiliario. Hemos sufrido el año 18 y 19 una quiebra en el sector inmobiliario, una quiebra en el sector de construcción. Basta revisar el presupuesto general del Estado, que se cayó prácticamente con la inversión pública, que es vinculante a la inversión privada. De hecho, la construcción ha sido el eje fundamental en muchas décadas. Lamentablemente, no se ha podido legislar como es debido. Yo considero que nosotros hemos propuesto, como es un diagnóstico,
Voy a decirles más adelante la propuesta del Colegio de Economistas, pero el diagnóstico está dado. A la caída del sector inmobiliario, del sector de la construcción, se debe al mal uso del crédito, a una contracción del crédito. Los bancos han preferido dar crédito al sector servicios, al sector consumo, y no al sector que es fundamental en la economía, que es el sector de la construcción y de la inmobiliaria. Gracias, economista Albán. Hemos terminado la primera parte de este diálogo muy interesante que es el diagnóstico. Hemos tenido muy buenas apreciaciones de cada uno de los sectores y ahora nos compete irnos a la segunda parte, que son las estrategias para mitigar ese impacto que tenemos en los actuales momentos. Queremos como objetivo esto, ver los planes de acción concreto. Puede ser establecer prioridades en común y alianzas estratégicas aplicables. Vamos a iniciar igualmente con la intervención del presidente de la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador, Adrián. A ver, perfecto. Mauro, deme un segundo nada más, que estoy con algún inconveniente. Ahí estamos. Listo. Bueno, por el tiempo, yo creo que podemos extender esto, si es que quedan algunas cosas sueltas, a una posible convocatoria posterior, pero quiero ir un poco enlazando el criterio que es válido desde todas las perspectivas, más aún en mi caso que represento pues al tema del corredor inmobiliario, ¿no? Tenemos que entender que las soluciones no vienen solas, debido a que dependemos básicamente del gobierno, del sector financiero, y es importante tener básicamente una planificación integral de país. Es decir, necesitamos el liderazgo del gobierno o del Estado, conjuntamente con el sector privado, para que siente un horizonte en donde todas las actividades productivas del país pues, puedan irse alineando en este sentido. Creo que esa es la visión global de lo que se necesita en el Ecuador. Ahora, desde el sector público, en el corto plazo, pues consideramos que es inminente una revisión de una ley de fomento productivo, sobre todo para promover el empleo, considerando desde nuestra perspectiva que el empleo es una de las cosas prioritarias después de salvar vidas, como lo ha dicho también en algunos espacios otros gremios. La salud del empleo en nuestro país es de suma importancia y debería ser una prioridad para no entrar en una depresión económica, que quizás aquí el economista pueda precisar. No sabemos estrictamente si va a ser una recesión, una depresión o una deflación, pero consideraría que para el caso más delicado, que es entrar en una depresión económica, pues una de las principales soluciones es fortalecer el empleo de nuestro país, y que de esto ha dado cátedra el sector inmobiliario al ser el mayor generador de plazas de trabajo directo e indirecto. Como segundo punto, desde el sector público en el corto plazo, incentivos y exoneración o postergación de impuestos mientras se avanza en el proceso de recuperación productiva. Hablemos de entre unos 3 o 6 meses, mientras la economía vuelve a superar, o como hablaba el doctor Moreno hace un momento, no es que lo vamos a superar, sino vamos a tener que convivir con el COVID. Entonces, consideraría que una de las cosas que tienen que venir desde el gobierno, pues es esta exoneración o postergación de impuestos, hablando de impuesto a la renta, probablemente revisar desde los municipios quizás algún alivio para el pago de impuestos de plusvalía, de alcabalas. Adicionalmente, desde el gobierno también un proceso de integración de sectores, en donde las cámaras, los gremios, los colectivos, que son los entes especializados en cada área, tengan una participación mayoritaria de las decisiones del gobierno. Se ha iniciado un proceso de diálogo, pero en realidad los acuerdos no han sido tan pragmáticos, sino más bien políticos, y yo creo que es el momento de cambiar nuestra visión y no jalar los intereses únicamente a un sector determinado, sino enrumbarnos en un proceso de integración, que creo que es una de las lecciones principales que nos da o nos deja el COVID. Al mediano plazo, consideraría que es importante considerar una alianza estratégica, una complementación de servicios. En términos de marketing se le conoce como cross-selling o venta cruzada. Yo quiero ser más
pragmático en este sentido. Desde nuestra perspectiva, pues se viene un análisis global de la forma de hacer nuestro trabajo. En este caso, podría citar un ejemplo. Las inmobiliarias podrían buscar las alianzas con una aseguradora para generar un seguro de desempleo, un seguro de desahucio de inquilino, una fusión o combinación de servicios con los diseñadores de interiores, con los arquitectos, con las empresas de marketing, es decir, generar estos recursos de alianza que le permitan mitigar la crisis económica. En el corto plazo también vamos a priorizar inversiones, pero esto se va a mantener durante un tiempo corto. Después todo ese nivel de consumo que va a estar reprimido va a ser una bomba que va a detonar después de superar esta crisis y que va a demandar muchos servicios y productos. Y también consideraría que es importante tomar en consideración que hay una situación crítica, que es el incumplimiento de contratos que yo había citado en el diagnóstico, y para lo que necesitamos ya prever, y como asesores o como corredores de bienes raíces, pues estar preparados para saber cómo orientarle a un arrendatario, un arrendador, a poder negociar. Es preferible tener un 50 o un 60% del arriendo en este momento que no tener nada durante 3 o 4 meses. Obviamente, el sector se va a ajustar, la demanda va a caer, la oferta de alguna manera va a ser mayor y vamos a tener también una revisión de los precios de los inmuebles, tanto en alquileres como en venta. Gracias, Entonces, yo Adrián. considero que eso sería una de las cosas que tenemos que considerar, entre otros aspectos más. Seguimos con la intervención de Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Está Gentil, Verónica. El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Verónica Miranda, si eres tan gentil, tienes la palabra. Sí, perdón, estaba sin volumen. Muchas gracias. Bueno, creo que todos coincidimos en que el sector de la construcción es un gran dinamizador de la economía, gran generador de empleo, incluso de empleo informal, ¿no? Que es una de las grandes expectativas para gente muy vulnerable que depende de la construcción. Y creo que coincidimos mucho con el economista Albán cuando se dice la importancia de la economía y de la parte normativa y legal que debe acompañar a la construcción como una medida prioritaria que la construcción debe regir. Es decir, en un momento de crisis, ¿cuál es el mecanismo más rápido de generación de economía? La construcción es inmediatamente un motor de la economía y que a veces no se la considera como prioritaria. Es decir, las inversiones que se deben dar en ese sentido deben canalizarse hacia la construcción, los créditos también, y evitar lo que significa gastos inoficiosos y no productivos, como es en este caso que genera tanta producción y tanta trabajo. En ese sentido, habrá que priorizar el empleo, buscar que el régimen laboral también sea el más adecuado, buscar que los trámites que también se generen para préstamos hipotecarios y para aprobación de proyectos sean más eficientes, se demoren más en la aprobación de los proyectos. Solicitar a la banca, tanto pública como privada, que se disminuyan las tasas de préstamos o de créditos hipotecarios y también que se concedan a largo plazo, porque esa es una de las medidas en que la gente sin empleo puede acceder cada vez menos a esos créditos porque no los puede pagar. Teniendo esta facilidad de tasas menores y a largo plazo se podría tener un mayor acceso. Hay que impulsar la inversión, la repatriación de capitales que ha salido mucho del país, especialmente en este momento de crisis. Será interesante que se recupere esos capitales y se los invierta acá internamente. Hay que evitar el urbanismo de baja densidad. Eso crea costos mayores al equipamiento, a la movilidad en lugares lejanos que acceden solamente pocas personas en lugares privados. Esas urbanizaciones que no acogen a un sector inclusivo de vivienda social y vivienda pública, de tal manera que los costos de generación de movilización y de equipamiento sean cada vez menores.
Creo que hay que incentivar en general la construcción en altura. Esto genera mayor densidad dentro de las ciudades, siempre y cuando anteriormente se equipe a la ciudad. Es decir, todo lo que son provisión de servicios, movilización, accesibilidad a los medios productivos estén previstos con anticipación. Eso ayudaría mucho a que la ciudad se densifique y pueda lograr costos menores teniendo este acceso. Hay que realizar también algunos proyectos con métodos alternativos, ¿no? Hay algunos materiales que se han trabajado y que son alternativos, especialmente en nuestras ciudades costeñas que tienen esa posibilidad, en donde se puedan emplear estrategias geobotánicas o de biodiversidad que son aplicables. Es importante trabajar con la empresa privada. En este momento, especialmente que la empresa pública está sin recursos y sin posibilidad de generar inversiones, la empresa privada con buenas opciones legales, sobre todo Economista Albán, que es el mecanismo para que se generen una ampliación de estas inversiones mediante alianzas público-privadas, concesiones, siempre y cuando el costo-beneficio sea apropiado para la ciudadanía. Se podría pensar también en fomentar el sistema inmobiliario, al que estamos tocando en este momento, que sea más eficiente, que sea más sustentable, sobre todo que valorice la integración social. A veces nos olvidamos del ser humano y pensamos siempre en la parte económica. Creo que eso es importante, que también se generen ciudades multicéntricas, donde esos pequeños centros de formación urbanísticos tengan toda la accesibilidad a los servicios básicos y a todo lo que normalmente tiene una ciudad en general. Es decir, crear multicentralidades que permitan una mayor eficiencia de la construcción de ciudad en general. Bueno, hay muchas alternativas. Sí, Mauro. Sí, Berito, Gracias. estamos dentro de los de estos, pues tenemos en las conclusiones todos los detalles muy interesantes que nos dan. Nos sigue pues la Cámara de la Industria de la Construcción, con Marcelo Bueno, quien nos daría pues todas las precisiones de la visión del sector inmobiliario a través de la Cámara de la Construcción. Gracias, Mauro. Los constructores, indudablemente que tenemos una capacidad para sobreponernos a la adversidad y proyectarnos al futuro. Este es lo que hablamos con frecuencia, resiliencia. En realidad, tenemos que buscar salidas inmediatas, sin dilatarnos mucho en lo que hay que hacer. A este gobierno le queda tan poco tiempo. Serán 10 meses hasta las elecciones que han sido anunciadas, por lo que hay que trabajar de manera conjunta a efectos de que los derroteros que nos planteemos se hagan realidad. Es lamentable decirlo, pero el país no tiene una ley orgánica de vivienda de interés social. No tiene al momento una legislación de Estado que esté por sobre una coyuntura o una propuesta política momentánea, como le han hecho muchos gobiernos a lo largo de estos últimos años. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer esfuerzos conjuntos para trabajar en alianzas público-privadas, alianzas estratégicas que sean mucho más viables, manejables, que garanticen una seguridad al inversionista, porque ya en la práctica hemos visto que los contratos de alianza estratégica suscritos por el Estado, en el caso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la empresa pública Casa para Todos, o antes se llamaba Empresa Pública de Vivienda, desgraciadamente desalientan a los promotores inmobiliarios por la cantidad de obstáculos, de trabas que hay que irlas salvando con el tiempo y no se vuelven rentables. Entonces, al momento existe interés
por parte del gobierno, dar impulso, pero es la ocasión, es oportuno que hagamos nosotros cambios sustanciales en la legislación. Condiciones las hay, y creo que el aporte de ustedes en el sector de la venta de bienes raíces es esencial, porque conocen el desarrollo al día a día y ver qué está pasando con la sobreoferta de vivienda en las grandes ciudades. Esto puede llevar a problemas muy complejos, muy graves. No podremos salir a lo largo de mucho tiempo, pero esos retos son los que tenemos que trazarnos, y creo que solo es posible lograr estos objetivos que nos tracemos con el apoyo, la discusión de todos quienes hacemos del sector. Gracias. Muy gentil intervención. Si es tan gentil también el economista Víctor Hugo Albán, por favor. Muchas gracias. Realmente es impresionante los mecanismos adecuados que he escuchado hasta el momento. Nosotros estamos planteando al presidente de la República, mediante una comunicación escrita ya, que es fundamental las reformas al Código Monetario y Financiero, mediante el cual se exija que dentro de la cartera de crédito de la banca privada y del sistema financiero se otorgue un porcentaje al sector de la construcción y al sector inmobiliario, porque ha venido muy de menos, se ha descuidado totalmente. Los bancos normalmente, ¿qué es lo que hacen? Dar crédito comercial, crédito de servicios, crédito doméstico, etcétera, porque las tasas de interés son diferentes. No les interesa mucho el tener créditos a largo plazo con tasas de interés menores, que son las de la construcción. Entonces, lógicamente, nosotros les pedimos que se hagan reformas al Código Monetario. Ahora, el sistema financiero requiere urgente que se busque mecanismos de financiamiento. Uno de los mecanismos de financiamiento es crear las cédulas hipotecarias. ¿Para qué? Para crear liquidez. Lo que nos hace falta es liquidez de este momento en el sistema. Ahora, es cierto que tenemos un problema grave, que vamos a tener estábamos en recesión, vamos a venir una depresión, todo, pero también no nos olvidemos de que la economía tiene que seguir su marcha. O sea, tenemos que reactivarnos. Cuando cayó el Sucre y entró la dolarización, había muchos pesimistas, y después vimos que la dolarización era beneficiosa para todos los ecuatorianos y la estamos defendiendo ahora. Entonces, igual tenemos que levantar, y un mecanismo de levantar es a través del crédito, el crédito hipotecario. Un mecanismo. Es necesario seguir creando fuentes de empleo. ¿Cómo se crea fuentes de empleo? A través de la inversión. ¿Y cuál es la inversión? El crédito. Si no tenemos crédito, si no hay cédulas hipotecarias, ¿qué es lo que nos dice el Citibank? El Citibank hace un diagnóstico de la economía ecuatoriana y dice que tenemos que hacer un análisis pormenorizado de las tasas de interés. Las tasas de interés son las más altas en el mundo en dolarización. Una sola comparación. La tasa de interés en un crédito hipotecario en Estados Unidos es el 1,005. Aquí no deja de ser el 14%. Fíjense en esa diferencia abismal. No hablemos de créditos comerciales, porque eso se va sobre el 18 al 25% de tasa de interés, cuyos incrementos, digamos, y tasa interna de retorno debe superar el 50% de una construcción, de una venta de un inmueble, para poder solamente tratar de pagar intereses a la banca. Entonces, tiene que haber regulaciones que faciliten un crédito con tasas blandas. No lo decimos nosotros como Colegio de Economistas, es el Citibank que hace un estudio y nos envía que de urgencia se tiene que racionalizar las tasas de interés, porque sabemos que la banca ha ganado 600 millones, 500 millones, 400 millones cada año. ¿En base a qué? A créditos que están dirigidos al sistema comercial, al sistema de servicios, pero se olvidaron todo lo que es el sistema de inmobiliario y construcción. Y hay una baja.
y hay un déficit. Ustedes más que nadie saben el déficit de vivienda que hay en el país. Eso es importante analizar. Nadie ha analizado, ustedes ingenieros saben el déficit. El déficit es inmenso. Por eso este gobierno demagógicamente dijo, vamos a construir 200,000 viviendas anuales. Preguntémonos, ¿ha cumplido? ¿Ha cumplido siquiera con el 10% de ese ofrecimiento? No, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, nosotros hemos dicho al presidente, estos pocos meses que le quedan, uno de ustedes dijo, a este gobierno le quedan 10, 11 meses, cierto es, pero que ya no gobierne con el club de amigos, que ponga técnicos. Este rato solo hay dos ministros rescatables, que son el ministro de Petróleos y el ministro de Defensa. Los demás, caramba, ya vemos lo que está pasando en el Seguro Social. Gracias, economista. Hemos dado fin a la segunda parte del debate, muy interesante. Cada vez estamos ampliando nuestro conocimiento y nuestra visión dentro de lo que es la cadena de valor del sector inmobiliario. Inmediatamente vamos pues a la tercera parte de nuestra visión y poder, no sé, y poder llegar a lo que es recomendaciones y conclusiones. No sé si ya di la palabra a Jaime Moreno. No. Por favor, me estaba olvidando de ti un poco, se me traspapeló. Ten la bondad y disculpa. Muchísimas gracias, no hay ningún problema. Efectivamente, lo que se ha dicho, coincido sobre todo en que lo que estamos hablando para reactivar el sector inmobiliario es la herramienta, no es el fin. El fin es el ejercicio de la dignidad de los seres humanos en todo momento, y para eso sí hay algunas herramientas, y lo difícil en los ecuatorianos a veces es ponernos de acuerdo. Hay muchas cosas que hacer, pero si no vamos de manera unida, conjunta, va a ser débil, se va a fracturar y no vamos a tener un buen resultado. Entonces creo que primero tenemos que definir un objetivo común y trabajar para que esa sea la oportunidad, y es que todos los sectores apoyemos al inmobiliario, y el inmobiliario sin duda el constructivo es comercial también, porque al fin del día no tiene sentido producir ninguna de las actividades si no voy a poderlas comercializar. En esa virtud, el comercio está listo para apoyar las propuestas a las cuales se concluyan por parte de los gremios de la construcción inmobiliarios, que también son parte en Cuenca, muchos de los actores de la Cámara de Comercio, de que esta industria es fundamental para poder generar este dinamismo económico y la generación de fuentes permanentes y dignas de empleo. Esto hay que recordarle de manera permanente y conjunta al gobierno nacional y a los organismos seccionales. Es fundamental lo que se ha dicho, que necesitamos líneas de crédito para incrementar la demanda, esas alianzas público-privadas, y que el BIES, las empresas municipales de vivienda, dejen de buscarse ellos lo que construyan, porque son lentos, porque son ineficientes, porque no cumplen, pero sí pueden ser quienes nos ayuden a tener las normas expeditas con seguridad jurídica, con estabilidad normativa, para nosotros poder avanzar en estos campos. Necesitamos hacer una atracción proactiva de inversiones para poder tener soluciones habitacionales y distintas de la construcción, no solo de interés social, de todos los que sean necesarios, y para eso hay que repensar un poco los modelos de negocios, e insisto, hay que basar la actividad inmobiliaria ya en la venta, en las tecnologías. Hay que formalizarle al sector, hay que hacer una alianza real y profunda con las tecnologías de la información y la comunicación. El comercio electrónico es fundamental, y este sector formal también tiene que buscar, ante la avalancha que me temo, ojalá me equivoque, que va a haber de actores que sin el profesionalismo van a utilizar las redes para buscar una fuente de ingresos, y esa competencia es real. Necesitamos darle un nuevo rostro a el mercado formal inmobiliario, un rostro ético, con mejor atención al cliente, con quien confío y no de quien me cuido, y promocionar, no pidiendo que los otros no estén, porque van a estar y estar en su derecho, pero sí decirle al usuario, venga acá porque acá le vamos a respaldar, aquí somos quienes le vamos a dar confianza y le vamos a orientar. Eso nos va a ayudar muchísimo, y hay que generar credibilidad en el sector, e insisto, solo con esas líneas de crédito, que estoy seguro que podemos, si tenemos no 20 objetivos comunes, un objetivo común, tener el beneplácito por la presión política o porque entendieron la realidad material que hoy pasamos los ecuatorianos, de las autoridades nacionales y locales, para que la construcción
sea ese gran elemento que dinamiza la economía, que crea y mantiene las fuentes formales de empleo. Recordemos que en fuentes formales del Ecuador tiene 3 millones y más de 5 millones que están en actividad informal, con lo cual se les priva también de otro derecho humano fundamental, que es el acceso a la salud a través de la afiliación a la seguridad social. Gracias. Ahora sí empezamos con la tercera y última ronda de nuestros contertulios, que es las recomendaciones y conclusiones. Vamos a revertir el orden de intervenciones y va a empezar el presidente de la Federación de Bienes Raíces del Ecuador. Gracias, Mauro. Bueno, aquí quisiera más que nada felicitarles a todos los panelistas. Creo que la óptica desde cada una de sus perspectivas ha sido sumamente importante y hay muchas coincidencias, que eso es uno de los aspectos rescatables de este diálogo, pues, ¿no? El encontrar fines u objetivos comunes, a pesar de que tal vez en algunos espacios ya más abiertos, pues podamos disentir en democracia, como le llaman. Pero yo quisiera rescatar, sobre todo en la coyuntura del momento, 6 aspectos que he podido yo destacar dentro de mis intervenciones. La primera, que es el momento de fomentar una buena cultura inmobiliaria. Esto es un proceso integral que debe aglutinar desde todas las cadenas, desde el constructor o el promotor que inicia su inversión para ofertar vivienda a la ciudadanía, hasta el corredor de bienes raíces que se encarga de ejecutar la transacción. Otro de los aspectos que había olvidado mencionar es que quizás a veces estos golpes duros de la vida cambian un poco la perspectiva y las prioridades que tenemos como ciudadanos. En este caso, yo le veo un golpe duro que nos va a enseñar a generar esa cultura del ahorro y de inversión en patrimonio, es decir, prioridad a bienes patrimoniales, inmuebles, y no a bienes de consumo o vanidades o banalidades que les conocemos. Creo que es un aspecto positivo porque esta lección fuerte nos va a enseñar a tener esa cultura de ahorro y de inversión en patrimonio. Como segundo punto, considero sumamente importante lo que habían comentado y es promover el tema de una reforma normativa. Creo que es el momento en donde la parte de la Asamblea va a ser más sensible y más receptiva a las propuestas que vayan en beneficio del sector, que creo que todos estamos de acuerdo que es uno de los más importantes del área productiva del país. Como tercer punto, quisiera hacer hincapié en este aspecto y es el cuidado del empleo. Si no fortalecemos el empleo en nuestro país, pues obviamente el tema de la dinamización económica de nuestro país no va a mejorar. Como cuarto punto, quisiera también rescatar de que no depende exclusivamente del sector privado, o sea, dependemos de instancias como el gobierno central y los municipios que deben tener la apertura para nosotros plantear estas propuestas, pero que no quede únicamente en una visión y en un planteamiento, sino que realmente se pueda ejecutar y convertir en una propuesta formal, como ya lo ha venido haciendo algunos colectivos, sectores gremiales, pero creo que tendría más peso si se logra integrar esto entre todos los gremios que han participado hoy y si se puede aglutinar más. El quinto aspecto, y el que había mencionado también, es que dependemos de la inyección de liquidez a través de créditos, y concuerdo plenamente, se ha venido haciendo un esfuerzo del gobierno por destinar preferencias de tasas de interés, pero solamente a un determinado producto, que es el de vivienda pública y de interés social. Yo creería que se debe aumentar o analizar el caso para fomentar la vivienda integral en nuestro país. Y como sexto punto, no quiero olvidar el tema tecnológico, que es una quizás de las lecciones más grandes que nos deja esta coyuntura, y es que vamos a pasar de la tecnología o de la web 3.0 a 4.0, que va a irse adaptando, o nosotros adaptando a esta modalidad de ya no tener las aglutinaciones, sino probablemente vernos familiarizados con reuniones virtuales, visitas. La tecnología es un aspecto importantísimo que quizás no se le ha tocado mucho en este momento, fuera de todos los aspectos técnicos y económicos, pero la tecnología es una lección que nos convirtió a todos los que no éramos conocedores y conocedores de la tecnología a involucrarnos en esta herramienta como medio de comunicación. Creo que hacia eso apunta también y se debería normar y proteger al consumidor desde esta perspectiva
para que podamos evolucionar al ritmo que nos exige. Si teníamos pensado que nuestras empresas empiecen a adaptar cambios al corto o mediano plazo, pues ahora se ven obligadas a implementarlo de manera inmediata, es decir, para ayer. Creo que con eso completaría mi aclaración o mi puntualización sobre los temas que había tratado anteriormente. Gracias, Mauro. Muy gentil. Estamos y damos paso pues en este orden de intervenciones. Vamos a dar paso a los gentiles al Colegio de Economistas de Pichincha. Economistas, si están amables en conclusión. La parte importante y fundamental es la reactivación y activación del crédito. Nosotros conocemos a ciencia cierta que hay una línea de crédito internacional del BID de $1.000 millones que no se puede canalizar a través de la banca pública, porque la banca pública no está preparada, digamos, para receptar esta cantidad. Y estamos buscando nosotros mecanismos para que dentro del sistema financiero se pueda canalizar este tipo de crédito a tasas blandas de interés. Entiendo tasas blandas de interés que estarían oscilando entre el 2 y 5% a largo plazo, que sería, digan ustedes, 25 o 30 años. Esto reactivaría inmediatamente la construcción y reactivaría porque el condicionamiento del BID es que un 25% de este crédito no se le otorgue solamente el 100% a construcción, sino a la adquisición de vivienda, en donde jugaría un rol importante la reactivación del sistema inmobiliario. Esto es importante que conozcan ustedes, ya que se está trabajando con el BID en este tema. Lamentablemente, las políticas públicas no permiten de ninguna manera caminar sobre temas tan importantes como es este crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya ha tratado de canalizar por más de 2 años y no hay un mecanismo adecuado. El sistema de vivienda no está el más adecuado. Pedimos reformas nosotros inclusive al BIES, porque el BIES solamente canaliza recursos de los afiliados, como podría ser una banca de segundo piso, y canalizar estos préstamos a constructores. Yo escuché a uno de los panelistas decir que tiene un proyecto de 400 viviendas en el norte de Quito. Y obviamente, si no tiene financiamiento, es una cadena, ¿no es cierto?, en donde si no hay financiamiento para el constructor, tampoco hay para el que quiera adquirir vivienda. Entonces, lógicamente, hay que hacer las reformas inmediatas a todo lo que es el sistema crediticio del país. Reformas al BIES en sistemas de crédito hipotecario. Es realmente importante la activación del crédito y para mitigar los impactos, sobre todo en la parte fundamental, el sistema monetario financiero y la banca tienen que ir de la mano con la Cámara de la Construcción, con el sector inmobiliario, con el sector de inversión y empleo. Son cosas que realmente se han dejado de lado y por eso el PIB, el crecimiento del PIB antes del problema de la pandemia, estábamos nosotros con negativo, con menos el 0,8. Hoy vamos al menos 2, aceptado por el presidente de la República, aceptado por el vicepresidente de la República. Ahora no nos podemos quedar en el diagnóstico. El sector inmobiliario, el sector de la construcción, juega un rol tal vez el más importante en el país. Esto tiene que entender el gobierno y poner pues personas adecuadas en los sitios adecuados, realmente que vayan a hacer técnicamente las cosas y podamos salir adelante. No podemos quedarnos en el diagnóstico ni sentarnos a lamentarnos. El Ecuador puede y debemos salir. Para eso hay un equipo. Hay técnicos que pueden y podemos hacerlo conjuntamente. Yo invito a la presidenta del Colegio de Ingenieros, invito a todos ustedes, señores corredores de bienes, nos reunamos. Mauro es socio del Colegio de Economistas, un socio muy importante, que obviamente puede ser el enlace
para ver cómo canalizamos recursos, que es lo que este rato el país requiere para poder salir adelante, que es lo más importante, ¿no? Vamos a tener una dura tarea nos espera, porque nos viene una recesión, una depresión lógica, porque no estamos trabajando, lógica, porque no hay un movimiento económico, pero tenemos que reactivar. Y ustedes, como inmobiliaria, y ustedes como constructores, están, digamos, en la precisa línea de poder sacar adelante, sobre todo por empleo. Se hablaba de 500,000 personas. Yo creo que hay un error de estadística. Nosotros en el colegio tenemos estudios socioeconómicos que dice que más o menos 1 millón de personas tiene directa e indirectamente el área de la construcción y del inmobiliario. Esa sería mi puntualización. Muchas gracias, Víctor Hugo. Realmente impresionan las conclusiones. Seguido tenemos la participación de la Cámara de Comercio de Cuenca. Sí, la Cámara de la Construcción de Cuenca, si es tan gentil, empezamos tu intervención como conclusión del foro. Sí, muchas gracias. Como Cámara de Comercio, estoy seguro que el sector inmobiliario constructivo va a tener el respaldo de la ciudadanía y del sector productivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, sin duda alguna, por todas las bondades que ya hemos señalado, pero creo que como conclusión debemos definir un objetivo común y trabajar porque esa oportunidad se dé, y es hacerle a este sector prioritario, más allá de las sonrisas que puedan tener las autoridades de turno. Es necesario, los ecuatorianos requerimos esto para generar trabajo, fuentes permanentes y dignas de empleo. Debemos desaprender muchas cosas que se han hecho para poder innovar. Requerimos disciplina y ser más rápidos y constantes. Pero si no logramos tener un objetivo en común para pelearlo esto y ganarlo, el resto de cosas no las vamos a obtener. Ese objetivo común es la declaratoria de un sector prioritario para el país para salir de esta crisis, al sector de la construcción y sector inmobiliario. Con ese objetivo ganado, el resto de cosas se podrán hacer con mayor facilidad. Gracias. Sigue el turno de la Colegio de la Cámara de la Construcción de Pichincha. Marcelo, si eres tan amable. El gobierno nacional en el mes de enero anunció el bono social con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para crear un fideicomiso a través del cual las entidades financieras puedan otorgar crédito hipotecario a la vivienda de interés social y a la vivienda de interés público, a una tasa preferencial subsidiada de 4.99. Este anuncio indudablemente que motivó al sector de la construcción, y creo que es muy importante de que el gobierno, esta vez que atravesamos una situación muy difícil, las condiciones futuras ya no serán las mismas anteriores, pero ese esfuerzo nuestro de crear un ambiente propicio para desarrollarlo al país es precisamente con las herramientas disponibles, sumado ese crédito del bono social al del BIES, que tiene tasa asimismo preferencial para diferentes segmentos, no únicamente para vivienda de interés público, que también opera el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Y la banca privada, el Banco El Pichincha, las mutualistas que otorgan ese crédito. Es necesario que busquemos fondos, recursos también externos. Ya se había mencionado la repatriación de capitales, que no es fácil, es un tema altamente complejo, eso requiere legislación adecuada, pero hay que hacer el intento, hay que tratar de lograr eso. Yo creo que lo que más se necesita en este momento son créditos hipotecarios para reactivar
la vivienda de interés social, vivienda de interés público y segmentos altos. Solo así podremos nosotros reactivar al sector, dinamizar la economía del país y, bueno, de la información que se nos ha proporcionado, son 486,000 personas que tienen que ver con la construcción. Se habla, qué mejor si son 1 millón, ¿no? Pero no podremos lograr estos objetivos si es que no unimos esfuerzos y hay la voluntad política de los actores para lograr lo que quiere el país, lo que requiere el país. Hoy no es momento para dilatarnos en propuestas. Bien se lo ha dicho esta tarde, de que no podemos quedarnos en el diagnóstico. No, las propuestas están ahí, pero ¿cómo vamos a ponerlas en marcha? Solamente se pondrán en marcha cuando aunamos esfuerzos, ponemos todos del hombro, creemos en el país, apoyamos las decisiones positivas que tengan las autoridades nacionales y locales. Yo creo que es el momento para probar que nosotros sí podemos salir adelante. Gracias, Mauro. Sí. Termina pues esta ronda de conclusiones. Verónica Miranda, Berito, eres tan amable. Sí, muchas gracias. Se ha hablado de que no hemos conversado del déficit de vivienda, como que es uno de los temas críticos. Estamos hablando de cerca de 450,000 viviendas en sentido cuantitativo que no se tienen actualmente y se incorporan aproximadamente 130,000 anuales. Es decir, el déficit puede llegar a un crecimiento bastante alto y por otra parte la oferta inmobiliaria también es alta. Es decir, no existe el match, no existe el vínculo entre esa oferta y esa demanda, que en los dos casos la una requiere y la otra requiere vender. Una requiere ocupar, es decir, como un requerimiento y un sueño de la mayoría de los ecuatorianos y de la gente en general, de tener una vivienda como una de sus mayores expectativas. Es decir, no existen las políticas adecuadas para que ese déficit y esa oferta se unan para dar solución en ese sentido al sector inmobiliario. Creo que es importante también que ya se enmarquen las políticas integrales de vivienda, una política pública de vivienda integral, donde se marquen las reales perspectivas y necesidades que tiene el sector. Por ejemplo, lo que se hablaba del ofrecimiento del gobierno de aproximadamente 325,000 viviendas primero, y luego que se redujo a cerca de 250,000. La realidad posiblemente siendo positivo, es que va a estar acercando a 28,000 unidades de vivienda que no tienen ninguna relación con el ofrecimiento, que ha logrado que algunas constructoras tengan estos proyectos que de cierta manera ayuda con el crédito en unidades de vivienda BIS y BIP, con crédito con una tasa de 4,99 en primera vivienda, y en el caso del BIES, a partir de segunda vivienda, sobre el 5,99, es decir, un porcentaje más, un 1% adicional. Pero se trata de vivienda terminada, es decir, sería deseable que también exista un crédito a medida que va avanzando la obra. Bueno, esas son algunas de las perspectivas, el resto ya lo han comentado los compañeros. En cuanto a inversión, es importante la inversión, no solamente ¿Pero por qué? ¿Estás jodido, pues? Generar consumo, que es una pero sobre todo la inversión pública planificada, porque si algo adolecemos es de una falta de planificación a nivel gubernamental, decir que se priorice el tema técnico, que para eso estamos, los gremios, las instituciones sociales y profesionales en general, para aportar técnicamente y que se priorice esos estudios sobre la política nacional. Creo que además de la planificación, algo que no hemos conversado es el tema de corrupción. El índice de corrupción en donde más se ha generado básicamente ha sido en la construcción. Lamentablemente esa ha sido la salida de los capitales nacionales y que no ha habido una
una reversión de esos recursos, porque no, la impunidad sigue flagrante. Y cuando hay impunidad, obviamente eso se traduce en nueva corrupción. Eso es un tema fundamental, porque cuando hablamos de créditos, hablamos de valores que pueden ser adjudicados hacia la construcción, destinados a ellos, nos olvidamos de los grandes valores que han salido a través de la corrupción. Es decir, si no controlamos ese tema, realmente va a ser muy difícil que sigamos progresando. En definitiva, creo que también hay que verlo desde el punto de vista positivo. Yo creo que es momento de generar esperanza, de si bien que tenemos que sacrificar los excedentes que hayamos tenido durante una época lejana de bonanza, pero que nos podamos ajustar en los gastos innecesarios. Es momento de generar mayor eficiencia con menos recursos, de ser más productivos, de ajustar las normativas, las ordenanzas y leyes que permitan trabajar, que permitan democratizar el empleo. Lamentablemente a nivel público, muchas de las obras se han concentrado en pocas constructoras grandes, en lo cual no permite la democratización del empleo, y no se puede dar, por ejemplo, un fondo donde se pueda crear para un grupo de profesionales que puedan trabajar, especialmente la gente joven, y que se pueda generar empleo a través de esos profesionales, no concentrando en las grandes constructoras. Es momento también de pensar en los más vulnerables, que son la gente que vive el día a día, a la gente operativa, que si no sale a trabajar, simplemente no tiene para su familia. El problema social que esto puede generar es importante tenerlo en cuenta, no solamente la parte económica, porque una vez que las familias no tienen el sustento diario, tienen que recurrir a veces a hechos de hurto, de otro tipo de acciones sociales que pueden ser negativas para la sociedad en cuanto a seguridad. Creo que hay que ser creativos y utilizar las herramientas tecnológicas que en este tiempo hemos podido aprender. Una de estas es la que estamos utilizando, de tal manera que se puede utilizar en el caso de los hipotecarios un marketing inmobiliario tecnológico que pueda generar también empleo en teletrabajo. Y sobre todo llamar a la acción. Mucho hemos hablado de la pandemia, de los problemas que se tenían, que ahora se han multiplicado, pero hay que llamar a la acción. A la acción ya prácticamente en temas no solamente de modificar definitivamente tiempo. Coincido con todos ustedes y felicito nuevamente las propuestas que se han generado. Nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha siempre estamos prestos a unir esfuerzos. Creo que en una época de crisis es muy difícil ya trabajar solos. Todas las instituciones, las entidades debemos aunarnos en objetivos comunes y no devastar el tiempo que es útil para todos en políticas y que sean comunes para todos en beneficio de la sociedad. Dar siempre un mensaje de optimismo, de que estamos prestos. Creo que nosotros que estamos siempre cercanos a la construcción, a la obra, somos gente de lucha, somos gente que estamos predispuestas a trabajar incluso en momentos difíciles que se avisoran, poner las manos para apoyarnos mutuamente. Están siempre dispuestos como colectivo, como ingenieros civiles que somos, Mauro, las puertas abiertas y a unir esfuerzos para salir de esta crisis que seguro ya la hemos superado en otras épocas y esta será una vez más. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Siempre la idea principal es unión y romper paradigmas anteriores de colaboración. Creo que este es el inicio de alianzas estratégicas, principalmente entre nosotros, en la cadena de producción del sector de la construcción inmobiliaria, quienes debemos manejar políticas comunes y visiones comunes para sacar adelante esta actual coyuntura. Seguimos con la ronda de preguntas. De acuerdo al formato, se estableció que a través de las asociaciones provinciales se va a realizar una pregunta
de lo que se ha estado ahorita tratando. Vamos a empezar con la provincia de Loja. Ivonne Ortega, si eres tan gentil, tendrías una pregunta. ¿Y para cuál de los panelistas sería, por favor? Bueno, sí, nosotros en realidad como Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Loja, queremos hacer llegar una pregunta a nuestro presidente nacional, Adrián Rodríguez. Se ha hablado de todo lo que es la reactivación, el trabajo conjunto, el sector público con el sector privado, que vamos a unirnos para sacar adelante la sociedad. Realmente tendríamos que poner de parte tanto el sector público como el sector privado. En realidad, mi consulta va, nosotros como FENACBRE, Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces, ¿qué pudiéramos plantear fijamente para poder mitigar este impacto que nos está llegando a nivel nacional y mundial realmente? Adrián, por favor. Muchas gracias, Ivonne, y creo que es oportuna la pregunta, sobre todo por la oportunidad que tenemos de tener conectados a cerca de 400 corredores de este momento. Bueno, yo había empezado mi intervención comentando que el corredor de bienes raíces es un emprendedor por naturaleza que establece sus ingresos todos los días frente a toda adversidad o sin depender mucho de un sueldo fijo, pues salimos todos los días a buscar nuestra fuente de ingreso, y creo que esa es una ventaja porque estamos preparados para situaciones adversas, para cambios, para adaptación, y esa es una condición de resiliencia. Dentro de mis recomendaciones puntuales sobre nuestro sector, pues indudablemente es el momento de hacer un análisis de la Big Data que debemos manejar como empresa para empezar a optimizar recursos, es decir, un seguimiento básico de clientes, identificar cómo se va a comportar el mercado al menos durante estos meses siguientes, que yo creería que es una tendencia hacia el arriendo más que a la compra-venta, al menos hasta que el gobierno enrumbe las cosas y se establezca un horizonte. Los arriendos probablemente nos vayan a dar un poco de respiro durante estos meses hasta que se adopte una política clara, como se había tocado hace un momento por parte de los panelistas, y se establezca pues quizás mejores condiciones para créditos, facilidad y que se permita liquidez. Uno de los conceptos básicos para también afrontar esta restricción de salida, pues van a ser los tours digitales, los tours 360, generación de transmisiones en vivo desde las propiedades, evolucionar. Como os decía hace un momento, estamos en una situación en donde no existen las decisiones a mediano plazo o largo plazo, existen las decisiones de hoy, de ahora. Así que desde ayer deberíamos haber estado ya empezando a adaptarnos a este proceso que va a ser un antes y un después del COVID. Es decir, pasar del 3.0 que le conocíamos a la era del 4.0, en donde tengamos este tipo de reuniones de interacción digital que probablemente nos va a permitir despertar inversiones en otros sectores, en otros países, en otras ciudades, quizás de alguna manera como lo ha venido catapultando Airbnb, que es un método en donde la gente no visita el lugar y hace una reservación solamente con una buena calidad de fotografía. Y otra de las cosas que había hablado hace un momento es esta combinación del cross-selling o de venta cruzada. Nos tocará buscar alianzas para poder impulsar un poco nuestros negocios, es decir, aliarnos con una empresa de marketing, aliarnos con una empresa de seguros, aliarnos con una empresa de diseño de interiores, es decir, haciendo un círculo de servicios, ampliar nuestro portafolio y generar referidos, generar fuentes de ingreso. Eso creería que es las acciones concretas que podemos hacer ahora. Lo que venga después, obviamente, básicamente está dado en una estructura nacional que siempre hemos hablado. Es momento de unificar la red o la estructura que tiene el corredor de bienes raíces en el Ecuador, con presencia en la mayoría de provincias del país. Es el momento de empezar a trabajar en equipo, en fortalecernos y en crear esa cultura inmobiliaria que quizás es el momento, aunque duro, pero para que todos los corredores del país entendamos que es la oportunidad de formalizar nuestra actividad en el sentido de cumplirla al 100%, contratos escritos, hacer valer nuestro trabajo, ser verdaderos asesores, conocedores de la economía, conocedores de la situación, de la evolución, y ser realmente
generar esa empatía con el cliente y no perseguir únicamente el tema económico, sino realmente la calidad de servicio. Creo que eso es hacia donde tenemos que apuntar. Y aprovecho esta intervención también para a los panelistas que han sido convocados el día de hoy, reiterarles nuestro agradecimiento como federación, el aporte que han hecho, pues sumamente valioso. Y como decía, la idea no es dejar esto en una conversación abierta, sino probablemente comprometerles desde este momento a establecer ya reuniones o acuerdos de carácter formal que nos permitan enrumbar y presentar tal vez una propuesta escrita en conjunto, que primero nos va a dar un peso, nos va a dar mayor acceso ante las autoridades y sobre todo nos va a permitir trabajar bajo un mismo objetivo. Como decía hace un momento el doctor Moreno, necesitamos determinar un objetivo común y empezar a trabajar en propuestas concretas, documentadas y que empiecen desde ya. Con eso concluyo. Espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias. Damos paso a pregunta a la Asociación Provincial de la SUAY. Si es tan gentil Gustavo Neira o un representante que nos haga la pregunta y para quién va dirigida. Buenas tardes con todos. La pregunta estaría dirigida para la ingeniera Verónica Miranda del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. De acuerdo a lo expresado por todos el día de hoy, vemos que el sector inmobiliario ha sufrido mucho y es tremendamente sensible a la situación actual. En esas condiciones, ¿qué acciones podemos llevar adelante como gremios para salir adelante? Muchas gracias. Muy amable. Bueno, creo que en principio la unidad de nuestros trincheras, digamos, haciendo cada uno lo suyo. Tanto los profesionales, los gremios, las asociaciones sociales, la academia. La academia hace un trabajo fabuloso y realmente no llegamos a ese punto de conexión en donde todos podríamos ocupar estos espacios como el de hoy y conversar los problemas que se tiene en los diferentes sectores para unir esfuerzos y trabajar en algunas políticas que se requieran. Nosotros como técnicos tenemos el conocimiento en el tema de la ingeniería, en todo el tema de la construcción de ciudad, en cuanto no solamente al tema inmobiliario, sino en cuanto al abastecimiento de servicios básicos, agua potable, profesionales de la ingeniería, nos permite un acercamiento hacia la construcción de ciudad y conjuntamente con todos ustedes en sus propios especialidades podríamos mantener una consultoría hacia el gobierno. Es decir, siempre le hemos manifestado a los entes gubernamentales que nos utilicen, digamos, de cierta manera, que utilicen nuestro conocimiento y nuestra generalmente técnicos, dejando un poco a veces ese celo político de que no dan réditos algunos de las implementaciones o de las decisiones gubernamentales en detrimento de decisiones que realmente requiere el país. Creo que esas acciones, sobre todo de ir acercándonos hacia cada una de las entidades en cada una de las medidas, es decir, hacia la banca pública y privada, hacia la CFN, buscando el tema de los crediticias, trabajar con las entidades que manejan la política monetaria, en temas de flujos de inversión pública y privada, también con las instituciones gubernamentales. Tenemos que hacer coyuntura también con las otras problemáticas urbanísticas que se refieren a las ciudades, es decir, la construcción de vivienda y el sector inmobiliario no está aislado al resto de problemáticas, como es la movilidad, por ejemplo. Es uno de los temas álgidos que viven nuestras ciudades y que la solución, especialmente en Quito, no la da, por ejemplo, solamente el metro, que es uno de los apoyos en el sector movilidad que se debe manejar de manera integral en el sector, especialmente cuando se habla de vivienda, tratar de unir a través de la movilidad
estos sectores que actualmente se manejan aislados, no como unas multicentralidades que tengan su conexión adecuada, su equipamiento urbano adecuado, porque cada vez este crecimiento también va desbastando las ciudades sin considerar estas otras conexiones que son importantes en cuanto a seguridad, a provisión de insumos básicos que estén en accesibilidad, construcciones abiertas, inclusivas, que se tenga todo ese entorno logístico que permita a la ciudad tener un nivel de vida mayor, ¿no? Entonces creo que para eso estamos los profesionales, los que estamos en conocimiento puntual de todas las políticas que se puedan tomar en cuanto a construcción. Creo que esa es una de las alternativas, trabajar como lo hemos venido haciendo en las mesas de trabajo con los diferentes sectores. Siempre hemos estado en conexión con el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a vialidad, con el MIDUBI en cuanto a vivienda, todo lo que significa vivienda y urbanismo. Estamos trabajando con el municipio, viendo el tema de veedurías en contratación pública, para que nuestros profesionales también puedan permitir que haya transparencia en esos procesos. Es decir, hay un abanico bastante grande en el cual se puede trabajar, más aún si estamos unidos. Actualmente nosotros hemos tenido bajo esta modalidad incluso una unión a través del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. Estamos presentes en todas las provincias, excepto en Galápagos. Es decir, hay un colegio provincial en cada una, y juntos hemos también tratado algunos de los temas que a nivel nacional a veces las instancias regionales son diferentes en cada una de las regiones y en cada una de las ciudades, pero hay temas comunes que nos atan, especialmente en construcción, en contratación, en vivienda, en sector inmobiliario, en sector de vialidad, que debemos seguir trabajando, siempre en beneficio de la sociedad, que es lo que nosotros trabajamos como entes gremiales sin fines de lucro, conjuntamente con la academia. Creo que a veces nos olvidamos de ese sector importante que es la academia, y otros sectores sociales que también podemos aunarnos en este esfuerzo de reactivar la economía. Gracias, Verónica. Viene ahora una pregunta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Guayas, a través de Jesús Murillo. Y es tan gentil, ¿a quién va dirigida la pregunta, por favor? Los inmobiliarios de aquí, de Comós de Pichincha, con el Colegio de Ingenieros. ¿Quién va? ¿Dick Vega, tal vez? Dick, ¿tú vas a dar la pregunta? ¿En representación de Guayas? ¿Sí? ¿Sí dijeron eso? Sí. Gracias. No se te escucha, tienes que... Aló. Quisiera hacer una pregunta por Guayas, estimado. Si quiere. A ver, bueno, muy buenas tardes, compañeros, con todos. Mi nombre es Henry Ríos, estoy en representación de la presidenta Murillo, que hoy estuvo un poco indispuesta y me solicitó hacer la intervención. Me parece muy interesante, Adrián y el presidente de Mauro, toda esta iniciativa que están haciendo. Definitivamente esto es lo que nos hace falta, y creo que debió haberse hecho desde mucho tiempo sin esperar a que esta crisis nos llegara, ¿no? Esta pregunta va para Adrián, pero antes que nada, este tipo de foros van encarrilados a dos áreas muy diferentes. Uno es el tema de la construcción como tal, y otro es el tema de nosotros, de los corredores como tal. Son dos mundos totalmente aparte. Sin embargo, este es el momento de unirnos, este es el momento de ver en conjunto cómo podemos. Adrián, la pregunta hacia ti. La FENAMBRE viene desarrollando un papel interesante en manos tuyas, y yo creo que es el momento que este liderazgo continúe. Muchas de las políticas pueden existir o ya están implementándose en otros países. ¿Qué políticas de integración o de transmisión de conocimiento está haciendo FENAMBRE con respecto a otras asociaciones que nos permitan nutrirnos? Tú hablabas de tecnología 3.0, yo hablo de tecnología 1.0, el tema ProTech, el tema marketing. Hay muchas cosas que definitivamente nos hace falta y que va a ser necesario, ahora más que nunca, implementarlo. ¿Qué políticas tiene FENAMBRE en cuanto a este tipo de alianzas con otras asociaciones, con otros estamentos internacionales?
Gracias, Henry. Una muy buena pregunta también. Bueno, la federación es una estructura nacional que ha venido abarcando la necesidad, ha generado los espacios para conocer las necesidades de los corredores del país. Al ser una estructura nacional, pues se debe a ciertos procesos y protocolos, por eso no hay cómo hacerlo de manera tan rápida, pero sin embargo estamos convencidos, y ese es el rumbo que tenemos, de primero dotarles de herramientas tecnológicas, como es el tema de un MLS que está en proceso, es decir, una página nacional que permita combatir la inflación de precios, que es la especulación, quizás uno de los peores problemas que enfrentamos, el tema de la informalidad, que tal vez se conoce en todos los gremios del país, no solamente en el área inmobiliaria. Tenemos relaciones y convenios con la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que está compuesta por más de 20 países, con NAR, que tiene cerca de 6 millones de realtors en todo el mundo. Entonces, esta parte de integración que la estamos desarrollando poco a poco es ampliar el escenario, primero, y la mentalidad del corredor de bienes raíces, que estuvo acostumbrado a trabajar sobre su misma ciudad y con su núcleo pequeño de clientes. Hoy en día estamos hablando de una globalización, y es aquí donde juega un papel sumamente importante la tecnología de la que yo hablaba, y el 4.0, que es una de las cosas que estoy convencido que va a generarse ahora, pues de estas sesiones virtuales van a ser el uso diario de todos. Hemos quitado fronteras, es decir, ahora ya no, y quiero, perdón, referirme a un discurso muy polémico que manejó el presidente de Salvador, el presidente Bukele, en las Naciones Unidas, cuando hizo un selfie en plena intervención y dijo: en esta sala prácticamente ha quedado reducida a un grupo de políticos y de gente que cumple un proceso protocolario, pero afuera en las redes está la verdadera sintonía y el efecto que va a tener este discurso. Y a eso estamos apuntando. La federación está volteada hacia implementar, primero, una plataforma única en el Ecuador, que es un proyecto ambicioso que nos va a permitir frenar la especulación y sobre todo el control, que ahora va a ser importante, ¿no? La gente, el vendedor o el comprador, está en una etapa de incertidumbre que puede perjudicar de forma inmediata a nuestro mercado, porque puede haber la tendencia de que van a bajar los precios, y yo creo que es una responsabilidad nuestra mantener la prudencia para que esto no se desinforme o no se desvirtúe. Obviamente la demanda y oferta siempre va a regularse o autorregularse, pero nuestro papel como corredores va a cobrar protagonismo ahora. Es el momento de recuperarse protagonismo como asesores. Y la siguiente implementación es que hemos dispuesto ya a través de las asociaciones provinciales un programa de capacitación en temas sumamente importantes que van a ser dentro de esta misma plataforma. El próximo viernes vamos a tener la conferencia desde Florida con uno de los corredores más conocidos del estado de la Florida sobre mercados globales. Y el próximo lunes vamos a tener una conferencia digital sobre cómo enfrentar el tema de contratos o desistimiento, terminación de contratos en esta situación, para saber cómo tenemos que enfrentarnos a eso. ¿Qué va a pasar con los incumplimientos de inquilinato? ¿Qué va a pasar con los incumplimientos de contratos en la parte comercial, los reajustes de precios, en fin? Entonces, hemos iniciado esta parte tecnológica. Hay otras prioridades que se van a ir dando poco a poco, pero nuestra visión está encaminada a dotar de herramientas y recursos para los corredores del país. Muchas gracias, Santiago. Si es tan gentil, tenemos dos preguntas más, que es de la Asociación de Cotopaxi. Tiene una pregunta, si es tan gentil, el presidente. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va dirigida al doctor Jaime Moreno, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca. Bueno, hemos escuchado esta serie de intervenciones de nuestros panelistas invitados, y todos pues han coincidido en una parte medular, que es la coyuntura de las instituciones, sobre todo de la industria de la construcción. Yo creo que
doctor Moreno, tenemos que alejarnos del retoricismo, es decir, debemos alejarnos del abuso de las reglas del bien decir, porque estamos ya, creo que, con la suficiente experiencia, conocimiento, para dejarnos convencer luego de este momento, de esta emergencia sanitaria que nos ha vuelto a algunas realidades. Entonces, con esta situación, doctor Moreno, por ejemplo, en nuestra actividad, la empresa pública tiene a Inmobiliar, por ejemplo, tiene a Inmobiliar. Entonces, a través de esta empresa que tiene los bienes improductivos del Estado, deberíamos propender a ingresar en este tema, ¿no es cierto? El IES y otras instituciones pues tienen muchos bienes en los cuales se podría desarrollar la construcción. Así que aquí está el Colegio de Ingenieros de Pichincha, está el Colegio de Economistas de Pichincha, está la Camicón, la Cámara de Industriales, la Cámara de Comercio de Cuenca, que son empresas parte de la industria de la construcción. Así que todos han coincidido en este tema. Así que dejo esta inquietud, doctor Moreno, le decía pues ya que no sea solamente retórica. Entonces, la pregunta va enfocada a que cuando necesitemos el apoyo para conquistar estos espacios que están manejados por el Estado, nos unamos y podamos concretar justamente estas aspiraciones que lógicamente redundarían en el bienestar del país, en bienestar de la gente que no tiene vivienda. Muchas gracias por su pregunta. No sé si se me escucha. Sí. Perfecto. Perfecto. Yo estoy de acuerdo en que hay que aterrizar las cosas, pero primero hay que ver lo positivo que está haciendo este espacio y este coronavirus. Si cabe el término, hoy estamos pudiendo conversar sobre temas que ciertamente nos competen a todos, pero que hemos estado hechos un archipiélago, es decir, cada quien por su lado. Segundo, es necesario sí tener un objetivo en común y un concepto claro, bien desarrollado, con la base para que no sea solo una lluvia de ideas, o cuando vayamos a proponer algo no seamos movidos por el entusiasmo, como creo que en el Ecuador se han hecho muchas cosas. En esa virtud, la Cámara de Comercio apoyará a cualquier sector productivo, aún más a sus asociados, que es el sector constructivo, el comercial, entre otros, porque todos son comercios, cuando hagamos este trabajo. Y la Cámara de Comercio está dispuesta a generar sinergias, a sumar, a construir sobre lo positivo, pero insisto, no con entusiasmos, sí con un trabajo que nos diga cómo hacerlo, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Muchos de quienes intervinieron y yo también hemos coincidido en que es necesario lograr hacer estas alianzas público-privadas. Inmobiliar puede ser parte de esta alianza público-privada, lo puede ser el IES, las empresas municipales de vivienda de cada uno de los cantones del país. Es decir, el desafío hoy es organizarse y hacer que este primer encuentro vaya materializándose, pero en torno a algo concreto. Si es que hablamos en genéricos, todo calza, pero nada se concreta. Para poder concretarlo en cosas que tengan seriedad, formalidad y un acervo jurídico, tengan la certeza que la Cámara de Comercio de Cuenca estará ahí, y hoy que recibimos de un gremio formal esa invitación, estamos participando. Tengan la certeza que si hay algo en lo que podamos orientar, trabajar, acompañar, lo haremos, pero definamos el concepto y encontremos esos mínimos de entendimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. La Asociación del Oro tiene una pregunta, si es tan amable.
Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Para el doctor, economista Víctor Hugo Albano. Mi pregunta, economista, más que pregunta, es sugerencia que le pido nos ayude. La Asociación de Corredores Bienes Raíces del Oro, pues todos sus asociados tenemos de una u otra forma compromisos con nuestros clientes. Estoy hablando de contratos de arriendo, contratos de servicio de corretaje, contratos de promesa de compra-venta que ya están hechos. Pero todavía unos están vigentes, otros todavía no están concluidos. Y de acuerdo a lo que estamos pasando en nuestro país y el mundo entero, y vamos a entrar en una depresión, si se quiere, se prevé que vamos a tener ciertos inconvenientes en que estos contratos se cumplan como están establecidos. ¿Cuál es su recomendación, economista, para lograr que no se caigan estas transacciones? Muchas gracias. Es realmente importante la apreciación de usted para indicar qué se puede hacer en este momento con los contratos. Recordemos elementalmente que el contrato es ley para las partes. Que de todas maneras se haga una concesión no quiere decir que se incumple el contrato. Tenemos una legislación bien determinada al respecto y obviamente lo que ha ganado el sector inmobiliario en cuanto a sus remuneraciones, a sus ganancias, al concepto que se tenga del cobro que hacen por el corretaje, eso es intocable. Que se haga una concesión de un diferimiento del pago o que se pague por partes, no quiere decir que no los deban pagar, porque las negociaciones son realizadas, arriendos, compraventas, lo que sea, tiene que hacerse y tienen que cumplirse. Y obviamente, por suerte, hoy tienen contratos. Y los contratos, pues, como había dicho, son ley para las partes. Pero eso es importante, que estamos confundiendo muchas veces que este tema, de este problema que tenemos de salud de este rato, se quiere vincular a toda la parte económica. Cierto que es vinculante, pero no definitiva. El Ministerio de Trabajo ha sido muy claro en su apreciación y dice que se hará cumplir todos, inclusive sueldos. ¿Cómo lo hagan los patronos? No sé. Legalmente tiene que cumplirse los compromisos. Que por ABC razón ustedes concedan alguna gracia, no en valores, sino en tiempos, estoy totalmente de acuerdo. Pero de ninguna manera puede, digamos, satanizarse un tema, un trabajo realizado, manifestando que por este problema de salud se pueda incumplir. Todo lo contrario, se tiene que dar cumplimiento al contrato. Reitero, puede lo que sí, si ustedes creen conveniente, es dar una oportunidad en cuanto a plazos de pagos. Pero eso también, viendo posibilidades, ¿no? Si hay una persona que hizo una compra-venta y está en posibilidades de pagarles, tienen que ustedes cobrar. Y eso es bien clara la ley. Entonces, lógicamente, que hay alguna concesión, un diferimiento del pago por el problema que existen en los bancos, que existen en el sistema financiero, muy de acuerdo, pero de ninguna manera pueden perder ustedes por ningún concepto los pagos, como se llamen, comisiones o lo que sea, de acuerdo a cada contrato y en cada caso. Si es arriendo, tendrá que ser el mes o lo que se determine en el contrato. Si es compraventa, el porcentaje que ahora tiene determinado, que si mal no me equivoco es el 4% del valor de la negociación. Entonces, eso es, digamos, por ningún concepto se puede cambiar ni se puede variar. Sería entre las partes una concesión en cuanto a plazos, más no en valores. Gracias. Muchas gracias. Muy gentil, economista, estamos llegando.
Mauro, volumen, por favor. Agradezco, economista, su intervención. Estamos llegando ya al final de este foro. Tenemos muchísimas preguntas de todos los participantes. Las queremos canalizar a través de las asociaciones y hacer este banco de preguntas, enviarles a ustedes para tener una respuesta más puntual de las opiniones que cada uno de nosotros generamos aquí. Es importante terminar este foro con algunas anotaciones que he hecho y que me parecen importantes. Básicamente, lo que debemos hacer es reactivar la demanda. Estamos con una pérdida de confianza en el mercado. Tenemos que recalibrar los precios, es decir, tasaciones y valoraciones de acuerdo a la coyuntura. Reajuste de tasas de interés en la compra de vivienda. Debe haber existir un dinamismo a la cadena de valor de la construcción. Las estrategias son muchas, entre ellas una prudencia en cómo vamos a realizar las ventas en el corto plazo, que no sean de pánico, que no sean de iliquidez. Tenemos que ser muy conscientes y hacer acuerdos. Estamos entrando a una era digital, donde las herramientas de trabajo son digitales y serán el presente de estas herramientas, tanto para la comunicación como para nuestros negocios. Nosotros los corredores somos resilientes y la resiliencia es una necesidad del sector. Tenemos que comprender y manejar e irnos directamente a la liquidez, que es el gran problema a corto plazo para poder reactivar la economía y el sector inmobiliario. Tenemos que reimaginarnos una reinvención para mejorar el desempeño de nuestras empresas inmobiliarias y del sector. Asimismo, una optimización de costos fijos y variables, es decir, una innovación al adoptar nuevas tecnologías que mejoren nuestra productividad. Y, concomitante con eso, generar un nuevo marco legal financiero acorde a la coyuntura y que nos pueda dar nuevas visiones al sector. En definitiva, no debemos quedarnos simplemente en paneles que damos las apreciaciones, sino que hacemos hacer praxis. Y aquí debe existir un compromiso serio del sector para esto ponerle sobre el papel y empezar en esta nueva etapa, reactivar la economía del país. Nosotros que manejamos el PIB del Ecuador sobre los 10.000 millones de dólares, debemos ser quienes fomentemos la recuperación económica del Ecuador. Dicho esto, yo quiero agradecer a nuestros panelistas, a quienes nos han acompañado el día de hoy. Quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, a la ingeniera civil Verónica Miranda, muy amable, tus conceptos han sido pero muy importantes. A la Cámara de la Industria de la Construcción de Pichincha, Camicón, siempre ha estado al lado del corretaje, siempre hemos hecho consultas y hemos estado al tanto de lo que pasa en las coyunturas puntuales que va en nuestro país. A la Cámara de Comercio de Cuenca, al doctor Jaime Moreno, por sus palabras, en realidad la unión y ser muy pragmáticos en este momento es lo que nos lleva a hacer este tipo de reuniones. A la Cámara de Industria de la Construcción, al Colegio de Economistas realmente su experiencia valiosa de muchos años y de ser una persona que ha manejado inclusive la parte económica en cuanto a sus consejos y directamente en la parte pública y privada, nos ha dado pues algunas visiones de lo que podríamos hacer. Esto va a continuar, esto no nos vamos a quedar así. Nos han faltado actores del sector de la construcción e inmobiliario que no están. Vamos a hacerlos en la próxima. Tenemos la Cámara de Comercio de Quito. Queremos también que esté acá Constructores Positivos. Tiene también una muy buena visión de lo que es el sector inmobiliario. Queremos igual otros actores que nos puedan dar luces para poder salir de esta crisis. Agradezco al presidente, a las asociaciones, y no nos queda más que invitarles a estas charlas que queremos hacer de ustedes una práctica para poder mejorar tanto nuestras acciones como el país. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias también. Mauro, no olvidar que el día viernes tenemos una capacitación a las 5 de la tarde también sobre negocios internacionales y mercados globales. Con eso me despido, muy agradecido de compartir este tiempo con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Un gusto. A las 4 de la tarde quedó, Adrián. 4 de la tarde, perdón. Gracias.
Una buena noche. Gracias. Hasta luego. Gracias con Gracias. todos. Gracias a Gracias. todos los panelistas. Saludos desde Aguir Loja. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos también. Gracias a los organizadores. De Aguir Guaya. Cordiales a todos, caballeros. Gracias a todos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, gracias. Felicitaciones. Muchas Muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias.